Bienvenidos a La Silla Vacía, un saludo a la gente que se conecta a través de la poderosa señal de la televisión abierta de Canal 1 y a los que se conectan por nuestras redes sociales en YouTube de La Silla Vacía. Hoy les tengo un plato fuerte, una de las grandes investigaciones que hace La Silla Vacía acerca del poder de Gustavo Bolívar durante su gestión en el Departamento de Prosperidad Social y varias de las promesas incumplidas con las que ahora está haciendo campaña. Empezamos. Y esta investigación fue el resultado del trabajo de Ginette Prieto, Ana León y Pablo Manrique. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía, que es una de las cosas que más nos gusta del periodismo que hacemos, el periodista que tú y tu equipo han hecho en investigaciones largas, profundas y potentes como esta, que titulamos Expectativa versus Realidad, la improvisación del programa contra el hambre de Gustavo Bolívar. ¿Qué más, Ginette? Bien, Pacheco, gracias por la invitación. A ver, yo porque digamos que inflo estas investigaciones, no, y las inflo porque creo que detrás de ellas hay una cantidad de trabajo. Solamente dime, pues, en esta cuánto tiempo se echaron. 3 meses. 3 meses entre derechos de petición, organizar datos, buscarlos, corroborarlos, diagramarlos, procesarlos y luego escribirlos. Un poquito largo, pero sí, 3 meses. Sí, ¿no? Entonces como es para transmitir como la idea de que aquí atrás de todo lo que escribimos en una investigación hay una cantidad de tiempo de trabajo, que es un periodismo como que se cocina a fuego lento, y esto lo hicimos porque es sobre Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar ahora es precandidato presidencial del Pacto Histórico, pero antes tuvo uno de los puestos más poderosos del gobierno, el de Prosperidad Social, donde tenía un presupuesto billonario e hizo promesas alrededor de acabar el hambre muy efectistas como la que van a escuchar a continuación. Entonces vamos a hacer una cosa a gran escala, una convocatoria de los PAS, los puntos de abastecimiento solidario, que son unas plazas de mercado con comedor y cocina comunitaria, con centro de acopio para que los campesinos lleven las mercancías allá. Y entonces pregunté, ¿cuánto se demora haciendo una plaza de estas? Me dijeron, no, pues unos 2 años. Y dije, puede ser. Tenemos que hacerla más rápido, porque para eso están pues como yo he vivido en Estados Unidos y yo veo que sacan edificios en 6 meses, pues son sistemas no tradicionales de construcción, son prefabricados o a veces metálicos y eso. Dije, tenemos que hacer algo así. Esta promesa tiene una cantidad de cosas que resultan ahora muy llamativas. Es rápido, mucha plata, $500 millones que se invirtió en esto, y la promesa bandera de un gobierno de izquierda, que es la lucha contra el hambre. Hablemos primero como de qué es lo que estaba prometiendo Bolívar. Él ahí lo explica un poquito, pero dame más detalles. En resumen, son plazas de mercado que iban a ser también centros para que la gente pudiera ir a comer, con comedores comunitarios, con dispensadores de bienestarina, y además con una promesa alrededor de una de las principales banderas del gobierno Petro, que tiene que ver con la economía popular. Entonces la lógica era que la gente, los campesinos, tuvieran una plaza de mercado con sus lugares en los que pudieran vender sus productos a precios que ellos consideran justos, y que pues que la comunidad misma se agrupara en torno a ellos para activar estas economías que pues son al final como la base de la cadena económica del país. Y creo que Gustavo Bolívar fue tan insistente en la rapidez con las que se iba a ejecutar la plata en un gobierno que ha tenido problemas de ejecución, que lo dijo varias veces y utilizó como todo el aparato estatal que tenía a su cargo, que es el DPS, un organismo que se fundó en el gobierno de Juan Manuel Santos, y en el gobierno Petro recibió en las primeras partidas, eran como 10 billones de pesos, una cantidad de plata. Utilizó toda esta propaganda para promoverse a él como la persona que iba a hacer realidad todos estos sueños. Una realidad hasta ahora es virtual, un pequeño spoiler de la investigación, ¿no? Pero que era literalmente realidad virtual. Te lo pongo en esta propaganda del DPS. Ya me lo imagino, director. Pues no te lo imagines. Entremos. ¿De una? Imagínate aquí a tus paisanos ofreciendo la yuca, el plátano, el ñame y todos comprando a precios justos. Ya está suero y queso costeño como los que vende mi compadre Juan, que se rompe el lomo haciendo esa vaina y se lo compran, mejor dicho, regalado. Ahora sí puede poner su puesto para vender directamente y recibir la ganancia que se merece. ¿Qué tal este espacio, un restaurante comunitario
con comida caliente? ¿Cómo la ve? Ah, no, director, pero no nos vamos a quedar aquí solo con dibujitos y muñequitos. En la vida real, ¿qué? Amba, esto ya es una realidad. Ya suscribimos un contrato con Findeter y Prosperidad Social comprometió 520.000 millones de pesos. Tenemos 150 para asegurados en todo el país. Esto avanza muy rápido. Buena, director. El presidente Petro, el gobierno de cambio y prosperidad social sí le están cumpliendo a la gente. Y entonces ahí no nos vamos a quedar en solo muñequitos. Y creo que esa es la gran promesa incumplida. Sí, sí, en realidad la investigación un poco arranca con esa escena y al final, y pues en la parte introductoria decimos, pues los únicos que han visitado un PAS son Gustavo Bolívar versión 3D y el asistente virtual del DPS, porque esta promesa rápida en la que se iban a ver prontos beneficios, justamente digamos que acelerada en función de luchar contra el hambre, pues no se está ejecutando de la manera en que prometieron. De hecho la realidad es muy diferente. Y en eso se basa la investigación. Claro, y esto entonces pasó por varias etapas de lanzamiento, ¿no? Entonces Gustavo Bolívar llevó al presidente Petro y a Francia Márquez a Soacha a ver la primera maqueta. Creo que la tengo por ahí. Ahí está la maqueta que también le mostraba a, ¿cómo se llamaba? ¿Mamba? Mamba se llama la asistente virtual del PS. Mamba, después, unos meses después, ¿fue solo? 8 meses después fue solo. A echar la siguiente, Majo, que es como la retroexcavadora, ¿sí? Tú dices que operó torpemente una retroexcavadora en la investigación. Es cierto, es cierto. Pues claro, si uno no sabe manejar una retroexcavadora, pues qué susto y claramente fue torpe. ¿Esto fue hace cuánto? Eso fue febrero, o sea, hace 6 meses largos. 6 meses. Y entonces volvimos, tú volviste al predio y encontraste... Nada. ¿Qué fue lo que dijo un vecino? Un vecino, cuando le preguntamos, dijo que ya que se habían robado la primera piedra que había puesto Bolívar. Y acá solo como para aclarar, hubo 2 primeras piedras en esa línea de tiempo que contabas. Primero fue cuando fue Petro, se puso la primera piedra. Luego cuando fue Gustavo Bolívar en febrero, se puso otra vez la primera piedra, o sea, en realidad era la segunda piedra y ahora ya no queda ni la primera piedra de Petro ni la de Bolívar. Ya el lote es solo maleza. Listo, entonces esto era una inversión multimillonaria, medio billón de pesos, 500.000 millones de pesos. No sé cómo darle a la gente como una proporción de cuánto. Es lo mismo que cuesta Jóvenes en Paz todo un año. Lo mismo que cuesta el subsidio Jóvenes en Paz durante todo un año, ¿no? Que Jóvenes en Paz beneficia a miles de jóvenes. En este caso no se ha beneficiado a nadie. Esa era otra frase que recomendó Juanita, que nos debatimos en el titular. Era como expectativa versus realidad, las promesas incumplidas de Gustavo Bolívar contra el hambre. Y la otra era, el único beneficiado del programa de Gustavo Bolívar contra el hambre ha sido él. Es Gustavo Bolívar. Claro, pues porque se dio como un champús, fue a cada uno de los sitios. En Soacha, él tiene votos. Sí, Soacha es un fortín electoral del pacto histórico y de hecho los 150 que prometieron construir, todos se hacen en municipios PEDET, que son municipios pobres, por definición, justo Claro. por eso tienen esa clasificación. Y de hecho cuando le pregunté a Gustavo Bolívar por eso, cuando lo buscamos para entender su versión y demás, dijo, pues es que si se trata de fortines políticos, pues todos esos son fortines políticos porque son municipios pobres. Entonces, claramente esta visita de febrero, cuando opera la retroexcavadora, está, pues en ese momento Gustavo Bolívar ya sonaba como precandidato presidencial, aparecía de tercero en las encuestas. 2 meses después renuncia y entonces esta actividad que se hizo en Soacha, que es el piloto del programa, el piloto y no se ha hecho nada, ahí pues eso digamos de alguna manera sirvió para nutrir sus logros, para Claro. mostrarse, para visualizarse. Y creo que dentro del mismo gobierno había una molestia evidente del mismo presidente Gustavo Petro, que en una reunión pues regañó a Angie Rodríguez por tenerlo ahí. Le dijo, no señor, si usted va a estar aquí en el gobierno, no puede estar haciendo campaña. Y entonces esta investigación se demoró mucho tiempo encontrando realmente como qué es lo que había pasado con esta campaña, porque son ¿qué? 150 plazas en todo el país. En todo el país. Y entonces ustedes hicieron la revisión más o menos como de una cantidad de grupos de licitaciones. Explícame, antes de entrar, cómo a mostrarles qué tan atrasadas están. Están muy atrasadas. ¿Cómo es que Gustavo Bolívar utilizó una entidad estatal también para ejecutar toda esa plata? Porque la plata se ejecutó.
Ok, sí. Lo que hizo el DPS en cabeza de Gustavo Bolívar fue darle toda la plata a Findeter, que es el nombre largo, es Financiera de Desarrollo Territorial, que es una entidad que le presta plata a otras, a municipios y demás, pero que también se usa para tercerizar contratos, porque no sigue la ley 80, que es como la típica ley pública de licitaciones, que tiene unas condiciones que obligan a que los concursos sean más transparentes, sino Findeter tiene sus propias reglas y puede ajustarlas. O que Findeter asumiera ese rol nos costó 20.000 millones de pesos. Que es como la cuota de manejo de Findeter para ejecutar los 500.000 millones de pesos. Sí, es la administración que cobró. Gustavo Bolívar dijo que era la que cobraba más barato y que por eso lo habían seleccionado. Pero pues en la práctica el DPS pudo haberlas licitado el mismo DPS. Claro, el DPS no es simplemente un pagador de subsidios, ¿no? Hoy Renta Ciudadana, antes, ¿cómo se llamaba antes? Familias en Acción. Y también Ingreso Solidario. No solo es un pagador, sino que tiene una cantidad de infraestructura, tiene unas regionales, en esas regionales tiene ingenieros, arquitectos, cuotas de políticos de todos lados. Sí, o sea, pero tiene personal, y incluso si uno quisiera pensarlo en función de, bueno, y si no tengo ingenieros, pues hubiera podido contratar ingenieros y que se encargaran de eso y le salía aún más barato que los 20.000 millones que Claro, cobraba una tercerización. pero se demoraba. Y él tenía afán de no inhabilitarse. Bueno, hasta ahí no lo puedo asegurar, pero lo que sí puedo decir es que los tiempos coinciden con eso. Y entonces manda la plata al Findeter, y el Findeter como, primero además hace una cosa que después como que se le desarmó, y era, él termina haciendo como, él lo decía ahí, como en Estados Unidos, prefabriquemos toda esa vaina, ¿no? Hagamos la misma plaza de mercado en Chocó que en Soacha, que es un poquito loco ya de entrada, ¿no? Sí, sí, ese justamente empezó a ser como el primer error de una serie de errores. Aunque se creó un modelo tipo y la idea era que todos los PAS fueran exactamente iguales, lo que pasó fue que cuando fueron a mirar, pues en el Caribe no puede ser igual que en el Chocó, como no puede ser igual que en lugares fríos, porque tienen condiciones diferentes. Y era donde estaban ya las plazas de mercado, porque todos los municipios, o sea, no importa el nivel de pobreza, pues hay un lugar donde la gente se reúne a vender las vainas. Sí, pero en este caso lo que tenían que hacer era postularse. Entonces lo que hizo Gustavo Bolívar fue decir, bueno, tengo plata, ¿quién se quiere postular? Se postularon los municipios que pues querían, al final seleccionó 150 que cumplían con requisitos. Por aquí viene otro error, se suponía que fueron preseleccionados con base en que los terrenos sí cumplían requisitos, estaban, digamos, adecuados para ejecutar los proyectos, y la realidad fue otra. En este punto, que creo que acá ya voy a adelantar un poco sobre el tema de la ejecución, de los 150, 146 están en 0% de obra, porque todos están en los trámites previos, solo 4 arrancaron, y los 4 que arrancaron hace semanas, cuando en este punto ya deberían ir, o muchos en el 80% de construcción, es decir, casi terminando, otros por más de la mitad, y nada de esto ha pasado. Claro, es que la promesa inicial que es frente a la cual medimos a Gustavo Bolívar, ¿no? Era una promesa a todas luces absurda, pues absurda lo estamos viendo por los tiempos de ejecución, era demasiado rápido. Aquí está como esta gráfica, y detrás de esta gráfica hay derechos de petición, horas y horas de procesamiento de datos. Entonces como que las dos etapas ahí de esa gráfica, como la línea grisecita de abajo, es toda la etapa de planeación de los clústeres de licitaciones que se hicieron, ¿cierto? Son varios clústeres de licitación. Ahí te lo voy a explicar. Además de Soacha, el día que estuvo en Soacha, él anunció otros 9 PAS. O sea, su gran anuncio era que ese día, febrero 5, o sea, iniciaban 10 de los 150 PAS. Para hacer la gráfica, escogimos esos 10 PAS para ver cómo habían avanzado. El de Soacha ya todos vimos la foto, no hay nada. Y en los demás revisamos uno por uno todas las actas de avance, y lo que encontramos, entonces ahora sí lo que muestra la gráfica, en la parte gris está la etapa de planeación, en la parte blanca está la parte que debería ser de construcción, la línea que está punteada es en donde deberían estar, y las líneas que son directas son en donde realmente están. Entonces, todos estos PAS deberían estar casi que a punto de entregarse, y en realidad solo 2 han pasado como el umbral, y lo pasaron hace pocas semanas, el umbral de obra, ¿no? O sea, solamente superaron la planeación, los demás siguen atorados ahí. Y luego, entonces, si abrimos el foco y miramos los otros 140, el tema es aún más desalentador o igual de desalentador. De hecho, tú tienes una gráfica sobre eso. Sí, antes de eso, ¿qué dice él? ¿Qué dice Bolívar sobre eso? De esta demora tan grande y frente como a usted, señor, prometió que esto ya estaría construido y apenas solo 4 han arrancado.
Ok, él, de hecho, cuando le llamamos, nos dio cifras diferentes. Dijo, ya hay como 20 que iniciaron y otros 30 que van a iniciar en una semana. Llamamos otra vez a Findeter y le dijimos, venga, díganos exactamente cuántos han iniciado. Eso fue el viernes, o sea, la investigación salió el domingo. Sí. Teníamos que estar demasiado seguros de los datos. El viernes Findeter respondió y dijo, no, solo han iniciado 4. Es decir, o Gustavo Bolívar tenía información errada o algo pasó ahí, pero pues su versión no coincide con la realidad de la ejecución de Sí. estas obras. Y sobre la demora en general, Pues él dice que hay cosas que pues él no sabía, como pues que los trámites previos que ya a él se le salían de las manos, porque por ejemplo que cuando estuvo en Soacha, a él lo que le dijeron fue ya está el contratista, ya está el terreno, ya está todo, y por eso él fue. Pero pues esto muestra como, ahí sí como el título, expectativa versus realidad, ¿no? Sí. O sea, como que nos podemos imaginar muchas cosas, pero en lo público hay que tener muy claro que todo tiene un proceso, que tiene unos avances, y al final digamos que todos estos anuncios sí coincidían, era con la previa de su aspiración presidencial. claro. Sobre todo la importancia de expectativa-realidad como funcionario y ahora como candidato, pues es importante una investigación que ilustre lo que alguien ya hizo en el sector público, sobre todo con los recursos de toda la gente. Entonces, ahora sí, la gráfica del el nivel de todos los proyectos. Entonces, la gran barra azul son los proyectos que están congelados en trámites previos, y los demás es que están aún peor, salvo los 4 que están en obra. Entonces, en este caso, básicamente, hay uno, por ejemplo, hay 13 que ya se descartaron, o sea, ya no son 150, sino 150 menos 13. Sí. Hay 10 que no se han contratado ni siquiera, porque las licitaciones que lanzó Findeter, digamos, con unos criterios que terminan siendo cuestionados por expertos en contratación, al final nunca hubo oferentes. Hay otras que hasta ahora están como arrancando la fase de planeación y pues digamos que en realidad en el mejor escenario todos los pases están frenados terminando la etapa de planeación. Los otros están o muy atrás o ni siquiera arrancaron, nuevamente salvo los 4. Claro, y entonces creo que ahí es importante decir que esa plata, excepto los que nunca arrancaron y que posiblemente tengan unos problemas permanentes, es posible que, no sé, en cuántos meses o años, yo no soy Gustavo Bolívar para saber cuándo van a terminar las obras de Gustavo Bolívar, pero esto puede suceder. Digamos, estos centros contra el hambre pueden terminar siendo una realidad en el próximo gobierno. Sí, es probable que varios empiecen a entregar probablemente el otro año, porque pues dado como están en este momento, pues Sí. es probable que todavía se demoren hasta el otro año. Pero nuevamente aquí el punto es que el anuncio pareciera que estuvo ligado más a su posterior lanzamiento como candidato. O sea, Claro. es más, de hecho, Gustavo Bolívar, como le había contado La Silla y se ha contado en otros medios, así fue cuestionado por usar el aparato de propaganda del DPS para promocionarse él mismo y no tanto, o sea, a lo mejor dicho, para volverse cara de la ejecución de las obras del Claro. DPS, que es un poco también lo que nos ilustra este video en 3D, ¿sí? O sea, porque si este video era para la posteridad, porque un Gustavo Bolívar 3D hace un video promocional de un programa, que es para la posteridad en general. Gustavo Bolívar necesita un personaje que es Gustavo Bolívar en la novela, que es su aspiración presidencial. Esto se va al Findeter y nosotros ya habíamos escrito que el Findeter tenía un uso del presupuesto con unos intereses políticos, ¿no? Entonces en el Findeter está un señor que se llama Juan Carlos Muñiz, que había trabajado con los Char en el Atlántico, también con Eduardo Verano, ¿no? Era como del círculo de esa política tradicional del Atlántico, y llega como cuota de Yesmi Barraza, que es una de las llamadas Sin Piedad, un grupo como de 9 representantes liberales del Partido Liberal que votan en bloque con el gobierno Petro. Entonces llega allá y allá al Findeter todo el mundo está mandando la plata, ¿no? Porque el Findeter, apenas tú la mandas a Findeter, te aparece como ejecutada, ¿no? Y el Findeter es el que va y reparte esa plata y la ha repartido con un criterio político, al menos en el caso, por ejemplo, de la Sin Piedad, todas han recibido grandes inversiones en sus municipios. ¿Qué pasa con el caso de Gustavo Bolívar? Bueno, en el caso de Gustavo Bolívar, luego de que el DPS le pasa la plata a Findeter, Findeter en vez de hacer 150 contratos, lo que hace es agrupar las obras en 15 grupos. Sí. Y Soacha es el único que licita solo porque era el piloto.
Y entonces básicamente lo que generó fue un empaquetamiento de obras que, según expertos en contratación, tenía dos problemas grandes. Uno, que demoraba la entrada de la ingeniería local, porque pues una empresa tendría que ser grande para poder meterse a esa licitación. Dos, hacía más costoso la ejecución de los proyectos porque necesitas son más gastos administrativos construir 10 obras en diferentes lugares. Sí. En algunos casos son 10, en otros 7, en otros son 17. Y entonces, por un lado, empaquetó. Por otro lado, haciendo uso de su manual de contratación, generó condiciones que eran poco amigables para la participación, para la competencia. Entonces, dio plazos muy cortos para postularse. Al final, 8 licitaciones terminaron con menos de 7 días hábiles para que un contratista ofertara, teniendo en cuenta que tenía que ofertar, como teniendo en cuenta varios PAS y demás. Eso se volvió otra barrera. Y entonces, al final, pues lo que tenemos es que la mitad de los grupos terminaron con un solo oferente habilitado, no hubo competencia. Entonces, la contratación pues termina ensombrecida a partir de estas condiciones que podía poner Findeter, siguiéndose por su manual de contratación. Ahí Gustavo Bolívar como que sí toma un grado de distancia porque él como cabeza del DPS no tiene que ver con la contratación del Findeter. Sí, él lo que dice es, yo le pasé la plata a Findeter, pues yo no respondo por eso. Lo que dijo fue que en su momento escuchó como algunos ruidos, no dijo que alrededor de la contratación, sino ruidos, tampoco especificó cuáles, y que de todas maneras apenas los escuchó, envió cartas a la Procuraduría y a la Fiscalía para que revisaran si había alguna irregularidad en los proyectos. Además de la contratación de las licitaciones, los plazos, ustedes miraron muy bien a las interventorías, que son una figura muy clave en la contratación pública porque son los vigilantes de los contratistas que en las prácticas pues, de corrupción con recursos públicos suelen ser cercanas o estar aliadas a algunos políticos, ¿no? Porque o por ahí cobran coimas o simplemente ayudan a contratistas corruptos a quedarse con la plata. ¿Qué encontraron por ahí? Y ahí tienes como esta gráfica de los vínculos de esos interventores con políticos. Pues lo que encontramos, bueno, aquí la gráfica que nos están mostrando está relacionada con la contratación. Aquí, con la concentración. Con la concentración, aquí lo que podemos ver es que 11 contratistas están en más de un grupo y que 8 de cada 10 PAS están en manos de empresas que repiten. O sea, eso significa que en realidad no hubo mucha pluralidad. Claro. Y que para esto fue lo que, digamos que una de las cosas que hace funcional el modelo Findeter es que permite este tipo de cosas, obviamente amparados en su manual de contratación. Y en las interventorías había una cantidad de vínculos familiares de esos interventores con varios clanes políticos de la costa atlántica, el clan García de Sucre, estaban unos Vives de Magdalena. Y ahí creo que todas las investigaciones tienen un límite, digamos que ahí solo sabemos que existen esos vínculos, no que esas interventorías tengan alguna irregularidad. En este punto no, además porque incluso pues ni siquiera se están ejecutando las obras, hasta ahora están empezando a ejecutarse, o sea, sería muy temprano para sacar cualquier tipo de conclusión, pero pues, en principio todo es, digamos que no, esto no tiene que ver con algo de corrupción ligado a la ejecución de recursos, sino con que esta manera de contratar, al final solo 2 interventorías vigilan los 150 pases, sí. Es una locura, es algo enorme para que solo queden en manos de 2 interventorías, y esas interventorías al final, pues, digamos que se da la coincidencia, porque podemos decir solo coincidencia, que dueños, representantes legales de esas interventorías tienen vínculos familiares con clanes políticos como los que dijiste. Entonces, pues hay que seguirle poniendo el ojo a estas obras. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de la Silla Vacía. Espero que pases por aquí muy pronto con otra gran investigación. Muchas gracias a ustedes que nos ven aquí en este canal de YouTube. Todas las suscripciones nos ayudan a sostener el periodismo independiente de la Silla Vacía. Activen la campanita y les dejo el link de esta investigación en la descripción del video. Chao, que estén muy bien. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a la Silla Vacía.